Buenos días, mi coronel Saldaña, buenos días, mi coronel Arcón, y a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y obviamente quienes nos verán posteriormente. Hoy jueves, perdón, hoy martes 16 de julio de 2024, tenemos el programa institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en su emisión número 583, y nos referimos al programa La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema para hoy es la baja, la muerte del bandolero conservador, autor de 40 asesinatos en Puente Nacional y alrededores. Era un miembro de la cuadrilla de Efraín González y curiosamente estos delincuentes siguieron cometiendo atrocidades y tropelías con la complicidad de algunos sectores de la Iglesia Católica y de dirigentes políticos regionales y locales en los municipios. Luego se incluyeron o se inmiscuyeron en el tráfico de esmeraldas, en ese negocio tan rentable para la delincuencia, y cometieron muchas más tropelías, hasta que al fin le llegó la hora en una situación bastante sorpresiva contra un miembro de inteligencia de la primera brigada del ejército, a quien intentaron asesinar y en la reacción este señor lo dio de baja al peligroso bandolero que era buscado por varios juzgados del país y que tenía un prontuario enorme, que había participado con Efraín González en muchísimas actividades delictivas y que se le tenía por lo menos comprobado en procesos judiciales la alta suma de 40 personas asesinadas por su propia mano o con sus cuadrillas cumpliéndole órdenes a Efraín González. Entonces traemos otro episodio del cual no se reconstruye nada en la memoria histórica colombiana hasta el momento, pero lo estamos haciendo para poner en contexto cuál ha sido la realidad de ese accionar tripartidista contra los colombianos en nombre de la política extremista. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos hacer un bosquejo geoestratégico del municipio de Puente Nacional en el departamento de Santander? Lo vemos en el mapa, mi coronel. El departamento de Santander está ubicado exactamente en el centro oriente del país, con tendencia a unir a la República de Venezuela con el centro de Colombia, y realmente no es sino pasar la serranía del Catatumbo y el sur de norte de Santander o el oriente, nororiente de Boyacá y se está en Venezuela. Y si regresa por el departamento siguiendo el hilo de la cordillera oriental, está en la capital de la República. Es un departamento muy importante geoestratégicamente y muy importante en la producción agropecuaria y en la integración territorial de Colombia. Y el municipio de Puente Nacional, muy recordado con la mala fama que le dio el terrorista, delincuente, bandolero conservador Efraín González, está, como lo vemos aquí, en el centro sur del departamento, en los límites con Boyacá, exactamente sobre la cordillera. Es un municipio bastante quebrado, de varios pisos térmicos y con una facilidad enorme para que se desarrollen allí procesos bandoleriles o guerrilleros. Como vemos, el departamento de Santander tiene todo el oriente, más del 50% de su territorio es quebrado porque está asentado sobre la cordillera, y al occidente va descendiendo generosamente hacia el valle del Río Grande de la Magdalena. Entonces, un departamento que está partido en dos características geoestratégicas, geográficas y geopolíticas, que facilita que quien haga un grupo delictivo, como lo hizo Efraín González, se pueda cruzar o a Boyacá, que es una zona mucho más tranquila, donde la violencia ha sido menos intensa que en la región de Santander, pero que le sirve como descondrijo a los bandidos. O hacia el Magdalena Medio, donde encuentra toda la geografía y el emporio geohumano para asentarse, como lo hemos analizado en otros eventos. Y aquí tenemos una foto bucólica de lo que es este municipio, muy propio de nuestra geografía nacional, municipios con construcciones coloniales de una plaza grande, una plaza mayor,
una plaza principal que en los cuatro costados está rodeada por todo lo que significa la autoridad siguiendo la tradición española. Está siempre resaltando la gran construcción que tiene la Iglesia Católica, la capilla, la casa consistorial, la casa cural. También tenemos el banco oficial, que es era la caja agraria, ahora ya es el banco agrario. Y tenemos también las oficinas de la alcaldía, el cuartel de policía, la personería, etcétera. Y esa es la vida general en todos estos pueblos. Luego ya se va extendiendo hacia los cuatro puntos cardinales y ya se encuentran también construcciones antiguas de las familias tradicionales de estos municipios y otras construcciones que se han hecho por el proceso de llegada de nuevos habitantes. Entonces, esa sería como una descripción muy breve de lo que es Puente Nacional, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación política estratégica que generó y fortaleció el bandolerismo tripartidista liberal, conservador y comunista? Pues es que aquí hay un problema de una polarización sin solucionar que fue creada por los diferentes grupos eh, políticos que fue generando muchísimas más problemáticas derivadas de la misma. O sea, cuando un problema no se soluciona en política, ese, además de ahondarse, genera otros problemas. Y entonces esa polarización que hubo eh, entre los distintos grupos que había en la época, ni se solucionó ni minimizó, sino que al contrario trajo pues más violencia, más formas de agresiones. Eh, También podríamos decir que en Colombia esa violencia tripartidista se origina con el final de la hegemonía conservadora de los años 30, o sea, cuando el Partido Conservador duró 45 años en el poder a partir de la promulgación de la Constitución del 85 y dio un viraje a lo que llamaron la Revolución en Marcha, especialmente en el gobierno del señor López Pumarejo, pero que fue una renovación que el Partido Liberal le vendió al país la idea que le había causado y fue como el punto complementario para que esa violencia volviera a la polarización que ha quedado desde la guerra de los 1000 días. Entonces, la renovación que hacen el señor Olaya, el señor López, el señor Santos y otra vez López, que fue reelegido, pero que termina siendo prácticamente ejecutada su obra, es por Lleras, Camargo y Echandía, reúnen a 5 personajes que dicen haber transformado el país de la hegemonía conservadora que han tenido los sacerdotes y el Partido Conservador. Y ahí fue Troya, porque como decimos, de la guerra de los 1000 días habían quedado unos rescoldos, unas polarizaciones sin resolver, y lo único que faltaba era prender la chispa, porque como lo hemos explicado muy bien, los niños que tenían 5 o 6 años, cuando sucedió la salvaje guerra de los 1000 días, guardaron en su memoria toda esa violencia que había ocurrido y tenían de uno u otro lado el ansia de la venganza. Cuando llegan los años 30 y 40, pues son personas de 40, 45 años y otros ya son abuelos y le han inculcado a sus hijos y a sus nietos que los conservadores habían hecho tal cosa o que los liberales habían hecho esta otra y que la solución era la venganza. Y aparecen en el escenario dos oradores incendiarios, Jorge Eliezer Gaitán por un lado y Laureano Gómez por otro, acompasados por varios personajes, y estos otros vendiendo el cuento de que ellos han traído la renovación como solución a la hegemonía conservadora que era la causante de todas las desgracias, pues nada distinto a que la situación se encendiera. Y aparece ahí eh, con la radicalización de Jorge Eliezer Gaitán y Laureano Gómez, un cisma ideológico en la Iglesia Católica que le va a traer más problemas a los problemas ya existentes, porque comienzan a aparecer dentro de la Iglesia Católica los curitas comunistas que se iban
lancen ristre contra los curitas ultraconservadores que abundaban y que pretendían que la educación fuera únicamente religiosa, que ante todo se le metiera religión en las escuelas y colegios a los niños. Y pues el país estaba creciendo en forma desmesurada y eso ya no lo podían controlar ellos. Pero la iglesia pues también defendía sus intereses económicos propios de la colonia. Y ese sector de católico izquierdista hizo metástasis en los años 60, pero venía en construcción desde los 40 en Colombia, como efecto de lo que estaba ocurriendo con la Iglesia Católica en Turín y otras partes del mundo, con quien fuera más tarde, o quienes fueran más tarde papas, Juan XXIII y Pablo VI, que fueron los que más impulsaron esa idea del sacerdote obrero y con el obispo Elder Cámara en el Brasil. Bueno, pero como si le faltara todavía un ingrediente negativo más, el comunismo comenzó a explotar esa polarización que venía acumulada desde la Guerra de los Mil Días y se fueron metiendo con mucha argucia y mucha habilidad haciendo alianzas con los liberales que le vendían el alma al diablo y que se unían con ellos para conestarles todo tipo de tropelías y de inventos justificados con violencia. Hasta el propio Gaitán hizo alianzas con los comunistas pensando que con ellos ganaba más masa, porque esa es la enfermedad de todos los políticos colombianos. No venden el proyecto ni venden la construcción de un partido político organizado y estructurado sobre ideales claros, sino lo que venden es la masa, la polarización, el fanatismo, y a partir de ahí hacen toda su base y por eso pueden mangonear, porque esas masas son mal estructuradas. Entonces se suscitó esa violencia política y esa entrega al poder que hubo necesidad de dársela a Rojas Pinilla y pasaron lo que tanto hemos analizado aquí, una cantidad de hechos que terminan en la rapiña bipartidista en que se reúnen los mismos que antes instigaban toda esa violencia, se reúnen a repartirse el país y dejan por fuera a los comunistas. Y entonces cuando aparecen oportunistas como Alfonso López y como el Partido Comunista, que consideran que hay que volver a la guerra contra el Estado y promueven ese tipo de acciones de las guerrillas del MRL y del Partido Comunista, y los conservadores que han participado en la repartija que hicieron Lleras Camargo y Laureano Gómez, también deciden tomar justicia por su propia mano porque se sienten respaldados por los poderes del bipartidismo. Entonces, violencia total. Se hace el anuncio del Frente Nacional que no fue sino un engaño a los colombianos, un engaño calculado por los dos dirigentes y con todos sus secuaces para mentirle a Colombia de que vendría la paz y que los malos eran los militares, que eran los que han salvado al país y nos condujeron a esa era de violencia que aún no termina. Entonces el bandolerismo tripartidista tiene todo un contexto histórico y una explicación lógica para llegar a entenderlo de cómo ocurre y por qué ocurrió. Adelante, mi coronel. ¿Cómo informaban los medios de comunicación nacionales las consuetudinarias y crueles acciones sanguinarias del bandolero conservador Carlos Efraín González Telles, alias Siete Colores o hermano Juanito, en Puente Nacional, Santander, en 1961? Bueno, queríamos hacer ese preámbulo, esa ambientación teórico, político, histórica, para entender mejor quién es este sujeto. Este sujeto es hijo de una familia conservadora, natural de esa región de Puente Nacional, al sur de Santander, que fue víctima precisamente de esos fenómenos que instigaron quienes después decían que eran los salvadores. Y la familia de este sujeto tuvo que huir de Santander porque la perseguían para matarla los liberales. Se asentaron a trabajar en el Quindío porque eran gente trabajadora y porque el Quindío en ese momento, que era departamento de Caldas,
no era todavía departamento independiente, era una zona muy productiva de café en lo cual estas familias eran especialistas. Y allí, trabajando en esa región, en una incorporación del ejército, ingresó a las filas. Pero él tenía en su ADN la persecución que le han hecho a él y a su familia en Santander, y aprovechando que se distinguió, era un tipo muy inteligente, como suboficial, cabo de sanidad, pues tenía contacto con las personas particulares. Por su ejercicio de labor de sanidad salía a los pueblos y allí se hizo contacto directo con los conservadores, con quienes compartía ideales, y comenzó a robarse armas y municiones del cuartel para entregárselas a los conservadores, a sus copartidarios, hasta que tanto el cántaro el agua que al fin se rompe, que fue descubierto, y cuando fue sentenciado a consejo, fue convocado a Consejo de Guerra para sentenciarlo, escapó y se integró a las cuadrillas de bandidos del Quindío. Y allí causó una gran cantidad de crímenes, Efraín González, y luego regresó a su tierra para tomar venganza de quienes habían sacado a su familia, y con la propia familia de él organizó una banda grande. Entonces, aquí en el año 61, cuando ya lleva un tiempo metido en esta región, el periódico El Tiempo publica una de las acciones atroces que cuenta cómo asesinó a 5 personas a la madrugada de un día normal en, en la región donde los campesinos salen a trabajar, y con su banda en una vereda que llama Puente Piedra, localizada únicamente a 8 kilómetros, entraron y asesinaron a 5 personas, y dan los nombres de las personas, entre ellos un joven de 14 años de edad. Y entonces, pues obviamente el ejército anunció la persecución y le estaba haciendo, pero este era un bandido muy liso y como conocía muy bien los sistemas de operación del ejército, le realizó varias emboscadas a las fuerzas militares y a la policía, y robándole las armas, asesinando soldados. Se convirtió en un bandido de 7 suelas que casi resulta imposible eliminarlo años después, como ya lo vimos aquí. Pero esta noticia que colocamos aquí es como un muestrario de lo tanto que hacía este delincuente y que era publicado por los medios de comunicación nacionales. Mi coronel, ¿cómo informaban los medios de comunicación internacionales las consuetudinarias y crueles acciones sanguinarias del bandolero conservador Efraín González en Puente Nacional Santander en 1961? Mi coronel, resulta que 61, 62, 63 fue muy común leer estos titulares en la región de Santander o de la región de Santander. Esta es una copia fotostática del periódico La Opinión de Los Ángeles, California, que publicaba noticias en español y todo y toda la información de los países latinoamericanos para los inmigrantes residentes en Estados Unidos. Y aquí relata en una nota muy corta que el 30 de marzo de 1962 ocurrió un fuerte combate entre bandoleros de Efraín González y unos soldados de una patrulla del ejército que fue emboscada mientras se dirigía hacia Puente Nacional a conducir a una persona capturada que era miembro de esa banda, y los terroristas tenían instalada una emboscada para asesinar a los soldados y liberar al capturado. El enfrentamiento fue muy duro, murieron 4 delincuentes y 4 soldados. Entre los muertos murió o cayó el cabo Noel Marín, que era era el segundo comandante de la patrulla que se desplazaba hacia el juzgado a llevar a ese delincuente. Como vemos, esta también la tomamos como un ejemplo del daño que causaba este tipo y cómo llegaba hasta el exterior, a muchos países del mundo, la información de las tropelías que cometían estos delincuentes. ¿Cómo podríamos ilustrar a nuestra audiencia acerca del extenso historial delictivo
del bandolero conservador Carlos Efraín González Telles para dimensionar la gravedad y alcances del bandolerismo tripartidista en la década de 1960 en Colombia? Pues mi coronel, recién muerto este bandido, el periódico El Tiempo y otros medios de comunicación se dieron a la tarea de ir a las oficinas de los organismos de seguridad y a las oficinas de los juzgados a revisar los procesos que tenía Efraín González abiertos y por lo menos cuantificar las víctimas de los procesos que tenían abiertos. Sobra decir que no están todos los casos aquí, sino los que tenía abiertos o porque había denuncia o porque los juzgados habían iniciado de oficio, pero hay muchos casos criminales cometidos por esta banda de Efraín González que nunca fueron ni siquiera denunciados. Entonces aquí resaltamos o resaltaban en ese momento los medios de comunicación la cantidad de crímenes que ha cometido. eh, Se relacionaban 324 víctimas con nombre propio desde cuando inició a delinquir en Calarcá, Quindío, con el homicidio de Ancísar Vargas, Jacobo Salazar y 32 personas heridas en la vereda de La Concha, en donde hubo 14 muertos. Imagínense ustedes, así comenzó este bandido recién volado del ejército a delinquir. Y ahí para abajo es una larga lista, es un rosario de crímenes impresionantes. Recordamos dos que fueron muy célebres, además de los que hemos mencionado hoy. Uno cuando ordenó a uno de sus secuaces que emboscara un bus que venía supuestamente lleno de liberales y los asesinara a todos. Y cuando los delincuentes que estaban atrincherados a la orilla del camino vieron aparecer un bus, dispararon de manera inmisericordia y remataron a los que quedaron heridos. Y luego, cuando se fue dejaron todos los muertos ahí, se fueron. Y cuando se hicieron los levantamientos de los cadáveres, se comprobó que había asesinado eran los conservadores, o sea, los mismos copartidarios de él. Ese fue un caso tenaz. En el otro fue que asesinaron a unas personas, varias, y se estaba haciendo un velorio colectivo en el municipio de Puente Nacional, y estando la gente reunida allí, aparecieron unos bandidos enviados por Efraín González y asesinaron a todos los que estaban en el velorio. O sea, lo que este delincuente hizo, instigado por el Partido Conservador, es aterrador y por eso el ejército lo perseguía a- al milímetro, porque era un delincuente que tenía, primero, una gran capacidad, era muy escurridizo. Segundo, tenía muchos contactos del Partido Conservador, de los campesinos que le temían y de miembros de la curia que lo escondían al punto que se decía que se quedaba en las parroquias y que los curas lo protegían y por eso lo llamaban el hermano Juanito. Otros llegaron a decir que estaba arrepentido y que se iba a volver cura, que quería estudiar en un seminario, y otros todavía le agregaban más de que hacía milagros. Entonces, la calidad de bandidos que andaban con él, pues no podían ser inferiores a su estilo, ya que si no actuaban, él actuaba contra ellos. Ahí vemos una foto un poco borrosa de algunos de los delincuentes que lo acompañaban. Adelante, mi coronel. ¿Cómo ocurrieron los hechos relacionados con la muerte del bandolero conservador Ignacio Sánchez Peña, miembro de la banda de Efraín González y autor material de 40 asesinatos en límites de los departamentos de Boyacá y Santander? Bueno, mi coronel, este sujeto comenzó a ser públicamente conocido cuando en 1964, comenzando el año, participó en una emboscada que le hicieron a un vehículo de la flota Reina para asaltar a los pasajeros, robar lo que llevaban y asesinar a los liberales que fueran allí. Y entre los pasajeros iba un cabo del ejército y lo asesinaron. Entonces se hizo público quién era este bandido porque era conocido en la región y era
medio pariente de Efraín González. Entonces ya entró en la lista de los delincuentes más buscados y como sabemos, al poco tiempo de esos hechos cayó Efraín González en Bogotá y la banda quedó dirigida por otro delincuente que le decían el Ganso Ariza, que era muy cercano con las bandas, las mafias que había en las minas de Esmeraldas. Y entonces este Ignacio Sánchez Peña siguió su trasiego criminal en esa banda. Algunos de los hechos le estaban ya siendo investigados en juzgados, otros no, pero por lo menos las fuerzas militares y los organismos de seguridad que lo buscaban tenían en sus archivos un prontuario de 40 muertos, algunos de esos ordenados por Efraín González, otros cometidos por él dentro de su carrera criminal y otros cometidos después de la muerte de Efraín González. Lo cierto era que era otro bandido del mismo estilo de Efraín González, escurridizo, de origen campesino y con un conocimiento total de la región. Y al conocer la región sabía quién era quién y también esos quienes sabían quién era él y de lo que era capaz y por eso no lo delataban. Entonces, finalmente, en 1969, cuando el bandido pensaba que con el paso del tiempo ya como que se habían olvidado de él y con esos vaivenes que tenía la política colombiana, dio pie para que lo localizaran y entonces la primera brigada estaba operando muy intensamente contra él y se recibió una información del sector donde estaba y del modus operandi que tenía y se enviaron unos agentes de inteligencia a localizarlo y capturarlo, pero que se sabía que este bandido en cualquier momento reaccionaba porque era un delincuente de de alta peligrosidad y además porque eran muy hábiles para tener el control de la región y uno de los miembros del equipo de inteligencia que lo estaba buscando fue capturado por los bandidos, fue secuestrado y lo iban a matar. Entonces, en el momento en que lo iban a requisar, el propio bandido, el tal Sánchez Peña, se acercó a requisarle que no tuviera arma y el oficial sacó su arma de dotación y lo dio de baja en el impacto, en el momento, y salió huyendo porque no se podía quedar ahí donde estaban los demás bandidos que lo iban a matar. Entonces se armó todo un escándalo en la región. Los bandidos lo enterraron con honores y prometieron la venganza, pero en síntesis, esos fueron los hechos, fueron fortuitos, sí, pero fue una acción osada de un miembro de la inteligencia militar que al sentirse atrapado por los delincuentes se jugó la vida y afortunadamente se salvó, pero en la reacción rápida eliminó al bandido y le quitó al departamento de Santander la pesadilla de uno de los criminales con mayor prontuario y de uno de los sujetos que mayor terror infundía en la región y que lo veían como el heredero de todos los crímenes de Efraín González. Y desde luego eso generó los mismos conflictos de quienes estaban relacionados con él, que pedían investigaciones en el Congreso y los miembros de otras comunidades que decían que no era ningún delincuente, que era que le achacaban todo lo que hacía y lo trataron de convertir en otro mito. Pero el tiempo pasó y no se volvió a mencionar este criminal que tenía un prontuario bastante extenso. Mi coronel, ¿en qué andanzas políticas estaban inmersos los dirigentes del Partido Liberal en ejercicio del gobierno, al mismo tiempo que el Ejército Nacional seguía sin claro respaldo político, buscando el orden y la tranquilidad para aclimatar la paz entre los colombianos? Esta foto, esta copia fotostática que vemos ahí es tomada de uno de los diarios principales de Colombia el mismo día que ocurrieron esos hechos o que se publicó la noticia de la muerte del bandido. Y como vemos, ya al final de 1969,
Estamos a escasos 5 o 6 meses de las elecciones donde hubo el fraude contra el general Rojas Pinilla y a menos de un año de que el señor Lleras Restrepo salga del poder. Ya hemos dicho en varios periodos anteriores que Lleras Restrepo era un tipo soberbio, era parecido como a Donald Trump. Creía que él era el epicentro del universo, que todo el universo giraba alrededor de él. Y además con el poder que tenía de presidente, pues tipo cascarrabias y soberbio, eh, no escatimaba ningún esfuerzo para hacerse célebre. No se nos olvide que en todos los municipios de Colombia él ordenó colocar una foto inmensa en un sitio público donde la viera todo el mundo, que él era el presidente de Colombia. O sea, cualquier parecido con Stalin o con Mao Zedong es pura coincidencia. Y este sujeto, ya cuando le llegó el sol a las espaldas, comenzó a organizar actos populistas para que en las elecciones del 66 el Partido Liberal se quedara en el control total del Congreso, ya que por el pacto de cuervos que hicieron en Europa le correspondía al Partido Conservador y había varios objetivos, entre otros evitar que el general Rojas Pinilla o que Alfonso López fueran los presidentes, porque se les dañaba ese pacto y entonces según ellos volvía a Colombia la violencia. Entonces miraban para otro lado con hechos tan reales y aquí vemos el titular. El alcalde mayor de Bogotá había sido Virgilio Barco durante 3 años ya, prácticamente casi todo el tiempo del gobierno de Lleras, porque no se nos olvide que en esa época el alcalde no era elegido popularmente, sino que lo nombraba el presidente de la República, el alcalde de Bogotá. Entonces Barco era un alfil de Lleras y organizaron un show como si Virgilio Barco hubiera sido Jesucristo con corbata y cargo administrativo en Bogotá. Y comenzaron a hacer un poco de despedidas financiadas obviamente por el Estado colombiano, en las cuales las comunidades de todos los barrios le hacían despedidas de agradecimiento a Barco. La idea era que Barco fuera el presidente en el 74. Eso era lo que estaban buscando, ya que, entre comillas, respetaban el pacto con los conservadores. Entonces, qué lejos estaba de reconocerle al general Rojas Pinilla lo que estaba pasando y qué lejos estaba el gobierno nacional de entender o por lo menos untarse de lo que estaba pasando en las regiones con la violencia. Porque estaban aquí en Bogotá era cuadrando politiquería, porque en eso sí son muy hábiles para las matemáticas electorales, saben que la mayoría de los votos están en las principales ciudades y que no importa que la violencia esté fuerte en el campo, ya que los votos los tienen garantizados ellos en las áreas urbanas. Mi coronel, ¿cuál era la actividad política de la Dirección Liberal Nacional frente a los planes políticos del Frente Nacional? Como lo hemos venido mencionando, ayer hablábamos de que cuando subió Belisario Betancur, el señor Turbay propuso en la Convención Nacional Liberal era que fueran a reclamarle rapidito a Belisario Betancur que mantuviera la paridad y que les diera una prolongación del Frente Nacional que ya no existía. El Frente Nacional se había acabado hacía 8 años, pero Turbay seguía dentro de ese ADN de corruptela, porque en eso era experto, de repartija de puestos, etcétera, y lo hizo en el año 82. Imagínense ustedes, en el 69, 13 años antes, cuando todavía existía esa figura de ese pacto, si no estarían desesperados por lo mismo. Entonces, había varios candidatos conservadores, recordemos Misael Pastrana Borrero, Belisario Betancur, Evaristo Zurdís, y por ahí había otro, J. Emilio Urrea, que había sobrevivido a un secuestro en un avión. Entonces, en lugar de plantear, bueno, aquí el problema de Colombia es la pobreza, es la miseria, es la falta de educación, la falta de escuelas, la falta de colegios, etcétera, todo lo que requiere el país, desarrollo industrial, etcétera, vamos a plantear entre los dos partidos una solución. Eso ni de lejos, ni por imaginación. Ahí ven ustedes el titular. Acción conjunta para gobernar, o sea, denos los ministerios que nos corresponde, la mitad de las embajadas, la mitad de los cargos públicos y los contraticos, ¿no? Eso sí no nos van a dejar por fuera. Entonces, en esas andaban y en homenajes y en grandes reuniones y el país estaba perfectamente vivido en esa época, no nos puede olvidar. Era unos sujetos poderosos, dueños de recursos,
con la capacidad de estudiar en buenos colegios y buenas universidades, una clase media que trabajaba muy duro para sacar adelante sus hijos y una cantidad de gente pobre esperando, o como llamaban los hospitales de caridad en esa época, porque era la verdad, y que le dieran la beca al hijo para poder estudiar, porque el resto tenía que terminar o de agricultor o de artesano o en la guerrilla. Entonces, en eso andaban los liberales muy lejos de la realidad del país, pero eso sí, repartiéndose a borbotones toda la mermelada con el Partido Conservador y pidiendo, entre comillas, acción conjunta, que no era otra cosa que repartija de puestos. Mi coronel, ¿cuál fue la cuestionable frase del entonces candidato y luego último presidente del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, acerca de la misión del bipartidismo liberal conservador? Hay un viejo adagio colombiano que dice, para indicar un contubernio entre algunas personas, dice que todos se tapan con la misma cobija. Pues este señor Pastrana Borrero estaba tapando con la misma cobija. Ya habíamos hablado en otro episodio del continuismo innovador de Pastrana, pero ¿qué es lo que está diciendo Pastrana? Que él va a llegar al gobierno a seguir en la repartija de puestos con liberales y conservadores para vivir en paz ellos, mando el país, ¿no? Porque es que eso es lo que no nos han dicho también, que la paz que trajo el Frente Nacional fue entre ellos, que era una paz en que se repartían en mutuo acuerdo el poder, pero no era una paz para el país. Entonces era el continuismo que él quería decir y le agregaba continuismo innovador y salió con los liberales y le prometió a un parlanchín que había en la región de Santander que llamaba Luis Carlos Galán, que era líder estudiantil, que tan pronto fuera presidente lo nombraría de ministro de Educación y efectivamente lo nombró un joven que no tenía la menor idea de qué era eso, pero como era parlanchín, hablador y populista, apenas le convenía al señor Pastrana para ese continuismo innovador, que era lo que planteaba el señor Pastrana y quería que al final de su periodo, entonces se hiciera otro pacto de Frente Nacional entre liberales y conservadores para seguir en las mismas. Y por eso el señor Lleras estaba promoviendo que el candidato fuera Barco, que era de esa línea, que era el especialista para estar ahí en esa jugarreta, y querían sacar del juego a López Miquelsen y lógicamente al general Rojas Pinilla. El general Rojas Pinilla muere un año antes, pero queda la hija, y entonces Álvaro Gómez, que es del Partido Conservador, busca la forma de desmarcarse igual que lo había hecho López y se lanza en el 74 por un gran sector de conservadores a tratar de romper ese esquema, pero gana López Miquelsen. Entonces, en síntesis, el continuismo innovador de Pastrana era la misma genial idea que tuvo unos años después el señor Turbay, repartirse el poder y seguir ellos allá intocables. No importa que el pueblo allá se siga matando, porque para eso están los soldados y los policías a los cuales se pueden manipular y nosotros seguimos aquí viviendo sabroso, como dice el actual vicepresidente. Mi coronel, se ha logrado la paz en Colombia luego de la violencia desatada por el Partido Comunista en asocio con el narcotráfico como consecuencia del bandolerismo tripartidista. Pues no, mi coronel, ahí vemos que en el año 69 el ejército da de baja a uno de los bandidos que han sido los más célebres y los más promotores de esa violencia tripartidista y que tenía contactos oscuros con sectores importantes de la política y de la sociedad. Vemos que le hacen un fraude al general Rojas Pinilla para que suba ese continuismo innovador. Vemos que se termine de Frente Nacional y sube el señor López Miquelsen y a partir de su gobierno se fortalece el narcotráfico, que es el que une todo eso. Llega Belisario Betancur y se abre, se explaya a cederles. Luego Virgilio Barco hace el pacto de cuervos con el señor Pizarro y aquí tenemos hoy en día un presidente que está acabando a Colombia producto de ese pacto. Después Belisario inicia los diálogos con él, o antes Belisario ha iniciado los diálogos con las FARC, abriendo todo ese compás de espera que hemos analizado aquí, y termina en el show de Santos, Timochenko y el terrorista Raúl Castro en La Habana, y luego la firma en Bogotá
y estamos hoy viviendo esas consecuencias. Quiere decir que ni el bandolerismo tripartidista fue tomado en serio por los mismos que lo promovían, ni las soluciones que debían venir después como consecuencia de ese problema han sido tomadas en serio, y que a todas luces con estos eventos nos queda claro que hay una parte de Colombia que se mata por una u otra ideología de esas y otra parte que la promueve, pero al mismo tiempo está protegiendo sus intereses, y así definitivamente es imposible que haya alguna paz. Total, no ha habido paz en Colombia con ninguno de esos pactos. Sin duda que nuestros soldados y policías asesinados por los grupos terroristas, así como los campesinos que han padecido el terror comunista de las FARC, el EPL, el M-19, el ELN y otros grupos criminales, merecen nuestro reconocimiento con un minuto de silencio. Compartamos con nuestra audiencia algunas reflexiones estratégicas acerca de la muerte del bandolero conservador Ignacio Sánchez Peña, miembro de la banda de Efraín González Telles, alias Siete Colores o Hermano Juanito, y autor material de 40 asesinatos en límites de los departamentos de Boyacá y Santander. Bueno, primero, mi coronel, habría que decirle a los colombianos y al mundo que todo eso que ocurrió durante la violencia tripartidista, que se ha redactado con tintes ideologizados de lado y lado, no ha tenido una verdadera contextura eh, académica ni estructural, sino que ha sido manejada de manera mm, muy ligera, pero a la vez lesiva, porque al no contar la verdad, lo que se ha promovido es la desinformación, la mentira y la construcción de imaginarios que no son ciertos. Entonces, esa violencia partidista originada, como decíamos, por los rescoldos de la guerra de los 1000 días, por la caída del gobierno conservador en el 30 y por las ideas, entre comillas, revolucionarias de los liberales López y Santos y los Lleras, etcétera, o por la exacerbación que promovían Laureano Gómez y Jorge Eliezer Gaitán y otros, ¿no? Porque ellos los dos no estaban solos. Luego, por la forma como se vieron obligados a entregarle el gobierno a Rojas y ese espurio montaje del Frente Nacional, como no se le ha contado a los colombianos todo esto, entonces decimos que está por escribirse y conocerse a fondo. En segunda medida, nos queda una conclusión muy clara, es que el Frente Nacional no fue ningún acuerdo de paz para los colombianos, fue un acuerdo de paz entre los que se repartían el poder y solo sirvió para abrirle el camino político al actual narcoterrorismo.
En tercera medida, podríamos decir que en 1958, cuando hasta la Embajada de Estados Unidos le ayudó con bombos y platillos a la posesión del señor Lleras Camargo, lo que sirve de punto de despliegue, de desglose de un despliegue estratégico del comunismo que tuvo un asocio fuerte del MRL en sus inicios. Nos queda también claro, como veíamos ahora, que es que la politiquería, la corruptela entre los dirigentes políticos de ambos partidos, como decía el general Puyana, son las alas de un cuervo que se devora el cadáver de Colombia, Partido Liberal y Conservador. Esa politiquería ha estado aparte de la realidad del país y los vemos hoy en día en las mismas. Esta mañana escuchábamos al ministro Fernando Cristo hablando del gran acuerdo nacional que busca Petro para imponer su comunismo de una manera audaz, y este sujeto le están haciendo ver que eso es una trampa, que es una trama, y vuelve y habla de que es que en Colombia hay que buscar la paz, y hay que buscar la paz. Y vemos, y ese era el mismo cuento en esa época, buscar la paz, pero la paz de la repartija entre ellos y no de la paz que necesitaba el país. Eh, es claro que la violencia tripartidista de liberales, conservadores y comunistas viró y mutó en una sola, que es la comunista, matizada con el narcotráfico que tenemos ahora. Se evidencia aquí que el trabajo de las comisiones de paz, iniciadas por la famosa comisión relatora de la verdad, o como la llamaban en ese momento, la investigadora, etcétera, le dieron un poco de nombres, del señor Lleras Camargo en el 58, que solamente fue a legitimar bandidos, pero no trajo ninguna solución al país, y las subsiguientes que han ocurrido simplemente tienen un trabajo muy pobre y no le han aportado ninguna solución ni camino de luz, entre otras cosas porque los que la integran saben de todo menos de eso, pero son politiqueros o alfiles que colocan los presidentes de turno para hacer su show y ganar, y en el caso de los últimos, buscar premios Nobel de Paz. Desde luego que para el país trae gravísimas consecuencias en todos los órdenes ignorar el origen del conflicto, porque eso es como una enfermedad que tenga un cuerpo humano. Si no se conoce dónde está el origen, pues ahí le pueden seguir dando aspirinas, ibuprofenos y tabletas especializadas, inyecciones, cortarle órganos, hacerle operaciones, pero si no llegan donde es, el cuerpo se va desmembrando. Eso pasa con la institucionalidad y con la organización del país. Y finalmente, como lo decimos siempre y lo hemos venido reflexionando sin ser aves de mal agüero, todo esto nos indica un pésimo augurio de lo que está negociando Petro con el ELN y las FARC. Hoy volvió a salir el ministro de Defensa con el show de que se rompen las negociaciones con el Estado Mayor Central, pero no con todo el Estado Mayor Central. Entonces, ¿para qué sale a decir? O sea, vuelve a repetir lo mismo, que con un sector del Estado Mayor Central no se está negociando, pero con el otro sí. Y convoca rueda de prensa y los periodistas le prestan para ese show. Entonces, el augurio de esas conversaciones es absolutamente nefasto. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Con mucho gusto, mi coronel. Reflexión al episodio 583 de Fundelt. Hoy martes 16 de julio de 2024, en donde se trató de la muerte del bandolero conservador Ignacio Sánchez Peña, miembro de la banda de Carlos Efraín González Telles, alias Siete Colores o Hermano Juanito, y autor material de 40 asesinatos en límites de los departamentos de Boyacá y Santander en el año de 1961. Objetivo Colombia. Hemos escuchado con atención, detalle y hasta con fruición por aquello de las cualidades sobrenaturales que le atribuyen al bandolero en la descripción del epígrafe de este episodio a cargo de nuestro presidente de Fundel, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, así como sus reflexiones estratégicas acostumbradas en todos y en cada uno de los temas tratados.
En ellas devela la responsabilidad que de la violencia cae sobre los gobernantes de nuestro país y de los gamonales regionales y del origen tripartidista del conflicto armado, así como las estratagemas bien aprovechadas por el Partido Comunista. En esta mi reflexión recapitulo algunas. Veíamos, por ejemplo, en el episodio 580 del miércoles 10 de julio Ogaño, y donde se trató el tema de la velada y peligrosa teoría del ciudadano del mundo como una nueva estratagema del comunismo con el fin de destruir el nacionalismo en algunos países, especialmente en los subdesarrollados. En otros episodios y en conferencias diarias de Fundel, se ha demostrado que cuando llegan inmigrantes legales o no, no solo no agradecen la hospitalidad del país que los recibe, sino que quieren imponer sus costumbres, no respetar las normas a donde llegan y se consideran víctimas del país que los recibe y no de donde emigran. Esto mismo se ve en las regiones que integran nuestro país, como lo hemos visto cuando el bandolero Efraín González salió de su tierra, norte de Santander, y emigró al Quindío, o al antiguo Caldas, mejor dicho. De igual manera, se ha analizado en todos los episodios presentados en este programa aspectos relacionados con la violencia en Colombia y sus causas, en los lapsos de tiempo que van desde el Frente Nacional hasta nuestros días, es decir, desde 1958 hasta 1974, período del Frente Nacional, y de esta fecha hasta hoy, mostrando la importancia estratégica del área en donde tácticamente han operado y operan las narcoguerrillas terroristas comunistas desde el momento de su creación y del apoyo que han recibido de foráneos, unos llegados subrepticiamente y otros en la legalidad, al igual de la connivencia por acción u omisión de los gobernantes. Esto sí, desde antes de la creación de la perniciosa creación del Frente Nacional, cuando ellos mismos instituyeron el desorden y la violencia. Se les salió de las manos el control político y se vieron obligados a entregar el poder al general Gustavo Rojas Pinilla. Lo anterior, para comprender que la violencia de nuestro país no es de ahora, que viene desde muy atrás, de igual manera que obedece a un plan estratégico del comunismo y que por eso se asienta en las tres cordilleras y serranías, por lo que no es gratuito que la guerrilla haya anidado en los departamentos del Tolima, Quindío y el antiguo departamento de Caldas, como vimos también en Boyacá y en Santander. El departamento de Caldas atravesado por las cordilleras central y occidental. También en las Sierras Nevadas de Santa Marta, repartida entre los departamentos de Magdalena, La Guajira y el Cesar, y la Sierra de Macarena en el departamento del Meta, punto de encuentro de los ecosistemas andinos, amazónicos y de la Orinoquia, y con excelentes líneas de comunicación que cubren el interland y las fronteras, como vimos acabamos de ver en este episodio en el departamento de Santander, que colinda
con el norte de Santander y pasa a la frontera, y con excelentes líneas de comunicación que cubren todas el hinterland y la frontera, como lo dijimos, regiones olvidadas por todos los gobiernos, excepto por el gobierno del general Rojas Pinilla. Desde esas prominencias de las cordilleras y serranías, no solo dominan el entorno que la rodea, sino que tienen salida al Valle del Magdalena y Valle del Cauca, y cubren los departamentos del Huila, del Cauca, de Nariño y Putumayo. Mantienen una efectiva línea de comunicaciones y controlan cualquier movimiento del enemigo, que es el propio Estado, o sea, nosotros, los colombianos, y obvio, sus Fuerzas Armadas. El dominio del terreno, del teatro de operaciones por parte de los enemigos terroristas comunistas de la narcoguerrilla ha sido muy similar al que hicieron en la Sierra Maestra de Cuba los rebeldes de Fidel Castro. Debido a que los gobernantes de Colombia no han atacado ni los efectos y mucho menos las causas de la violencia en Colombia, de seguir así, lejos está el camino para conseguir la paz. Nuestra propuesta ha sido la de cambiar las viejas mañas de hacer política en Colombia y crear un partido político serio, como lo propone Fundel, sustentado en una cultura corporativa y militancia integral, sustentado en ideología, identidad, estrategia y organización que ningún partido tradicional hasta ahora ni sus apéndices los tiene. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Confluye usted con aspectos geográficos, políticos, históricos y sobre todo de proyección y de solución al problema. Sí, en realidad esta violencia tripartidista, que como decimos aquí en la reflexión, está por escribirse y por conocerse, tiene mucho asidero en lo que pasa y el asidero está en la contaminación que tiene la clase política y su falta de cualificación para dirigir estructuralmente el país, por lo cual se requiere construir un proyecto serio en el cual los colombianos hagamos parte de la solución y no seamos parte del problema. Esta noche tendremos en la Academia de la Fundación el análisis de la Constitución Nacional y mañana retornaremos con otro tema de carácter histórico sobre el conflicto armado en Colombia para continuar en estos análisis. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Bendiciones para todos. Gracias, mi coronel. Buen día.